no hay un amor propio fuerte como colombianos. Entonces, parte de lo que nosotros tratamos de hacer dentro de los dibujos animados nuestros es que sean contextuales, ya que correspondan a una vivencia real de mi medio en relación con el medio actual, y que eso haga que los niños y niñas pues puedan tener un amor por lo que tienen alrededor. Pero en general, eso se podría hacer en una serie, pero lo que nosotros hacemos es prestar un servicio de apoyo a otras tareas que están haciendo empresas alrededor de la información, la comunicación y la educación. Entonces lo que nos enfocamos básicamente es en hacer una síntesis clara de qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que quiere que el cliente sienta, piensa y haga de su cliente final, que es al que nos vamos a dirigir con los dibujos animados o con la estrategia total de algoritmo. Entonces, hacemos más bien un sondeo, hacemos una síntesis de comunicación en cuanto a cuáles son esos deseos que quieren que el cliente sienta, piense o haga, cuáles son esas dificultades que existen frente a ello, cómo yo pienso superar esas dificultades. Luego buscamos unas declaraciones de apoyo basados en la parte racional, en la parte ya conceptual, en la parte de contenidos específicos que sirvan de apoyo para ello. Eso empieza a generarme entonces unas confrontaciones entre lo que yo quería en un principio, los temores, las dificultades que tenemos que subsanar, cómo las queremos hacer, y nos va dando como un tono emocional. Ese tono emocional nos va diciendo ya definitivamente cómo es que lo tenemos que enfocar. Nosotros hemos diseñado unos personajes modélicos que sirven simplemente que son como actores, que interpretan diferentes obras, no tienen historia propia. Esos son actores que se licencian. Y son una serie de 33 personas que representan todo el conjunto de la sociedad, de tal manera que se puedan usar indiferentemente en cualquier contexto. ¿Cómo lograr que sean exitosos? En la medida en que yo haga un buen desarrollo de esa síntesis y que haga una clara lectura de cuál es la necesidad a cumplir. Independiente del personaje, lo más importante es la historia. Es así de sencillo. Los personajes solos no funcionan son las historias, lo que usted cuente, lo que usted diga, cómo lo haga. Puede hacerlo con un cerdito o puede hacerlo con un gusano, puede hacerlo claro que ayuda mucho que el personaje tenga feeling, o sea, que el personaje tenga, digamos, ciertas características que para el momento sean interesantes, pero hablamos de que los personajes que están siendo famosos ahora son japoneses, ojos saltones, brillantes, pelos parados, no sé qué, que responden a la cultura japonesa realmente, a una cultura específica. Pero vemos que personajes con ojitos chiquitos, como el marranito que usted me menciona, o como Bob Esponja, eso no tiene nada que ver, y fue un éxito. Pero póngase a ver las historias, el personaje es atractivo por su personalidad. Entonces va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no. Hay público para todo, así de sencillo. Un personaje no le debe gustar a todo el mundo. Es muy difícil que haya un personaje que sea monedita de oro. No existe. ¿Por qué? Porque estamos divididos también en gustos. Así como a uno no le gusta una persona y otro dirá, ay, pero a mí me parece muy bello, y otra persona dirá, ay, parece feísimo. Es exactamente igual con los personajes. Entonces yo prefiero hacer énfasis en que esos personajes son adecuados para contar la historia porque están definidos con ciertas características gráficas que los hacen o muy psicorrígidos o muy volados. Así es como los dos extremos. Y ahí tenemos pues un montón de posibilidades gráficas para enfrentar una historia. Llegó un momento en mi vida en que yo dije, es que tiene que haber una fórmula para contar historias, porque es que llevamos muchos años, miles de años contando historias y todas funcionan más o menos igual. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que las primeras historias que podemos conocer o datar se llaman Calila y Dimna. Calila y Dimna es la fuente de todo lo que es las fábulas de La Fontaine y demás. Ellos se basaron en esas historias antiquísimas de los escritos indios, en donde Calila y Dimna es una historia para enseñarle a los gobernantes
cuáles son las características que deben tener en sus actuares como gobernantes para que les vaya bien. Entonces los personajes son representados por animales, no son humanos. Entonces es la primera vez que uno ve que hay un intermediario entre el ser humano y en la historia no existe un ser humano. Eso es lo más chévere. ¿Qué quiere decir? Que yo no me siento de entrada vinculado como ser humano. Entonces, bueno, lo que le pasa es a él, pero yo tengo también la capacidad de entender que es una historia y que de todas maneras yo puedo utilizar lo que le pasó a él en mí. No me siento señalado directamente. ¿Qué es lo que pasa cuando usted ve una película real? Si en una película real el personaje le entran con una sierra y le cortan no sé qué, usted inmediatamente pues siente porque se identifica. Siempre siente una identificación, una especie, y se polariza uno entre el bueno, el malo, y uno decide por dónde irse. Pero siempre hay una empatía con los personajes de las historias, de acuerdo a tus vivencias o tus necesidades. Hay una tendencia grande a que el ser humano se vaya por el placer y deseche lo doloroso, porque son las dos experiencias que nosotros más atesoramos. ¿Qué te dolió? Eso no lo hago. ¿Qué te molestó? ¿Qué te dio placer? Eso lo hago. Y luego aprendes a conjugar eso dentro de un medio disciplinario. Bueno, entonces, ¿cómo yo me he basado en qué? Me di cuenta que Khalil Eddin era la fuente de todas estas historias. Leí el cuento de Khalil Eddin, obviamente, me sirvió mucho, pero seguía entonces pensando cuáles eran digamos, como las estrategias para contar historias infantiles. Aparte de que ya existían unos arquetipos, aparte de que ya existía todo un desarrollo de cómo se hace una historia, más que coger un libro y decir, bueno, este me sirve, este de Disney, este tal cosa, empecé a darme cuenta que era el cine el que realmente estaba utilizando todo este estudio que Prof, como lo dije ahora, desarrolló y que Vogler definió en El Camino del Héroe. Entonces vos lo encontrás en muchas películas hollywoodenses que son muy exitosas, a pesar de tener contenidos vacíos. Puede que no, también hay contenidos interesantes. Vos siempre encontrás que se está hablando de valores humanos muy fuertes, como la fidelidad, como la honestidad, como el valor, como la entrega a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está en la Guerra de las Galaxias, rendirse nunca, retroceder jamás, que era de un muchacho pues que es una saga. Los Rambos, todos los que han sido súper exitosos siguen el camino del héroe, literalmente. Entonces me di cuenta que ese era el esquema, que haya seguido literalmente y que se hayan vuelto como pues, Indiana Jones, por ejemplo, porque personalmente me gustaba. Entonces Indiana Jones se convirtió en un referente para hacer ciertas historias. Y de hecho, hasta el nombre mismo, Félix y el Templo de la Energía, que hicimos una serie de personajes para EPM, en donde Félix, el personaje, vive en un planeta en donde la energía se está agotando y él empieza a reflexionar acerca de por qué y se da cuenta que están acabando con los bosques, y hay entonces una persona que le ayuda y él tiene unos conflictos, y esos conflictos para poder llegar a la solución los resuelve y finalmente logra cambiar el entorno en el que se desarrolla, como para simplificar muchísimo el camino del héroe, básicamente. Entonces sí lo he hecho. De todas maneras uno tiene que tener maestros y tiene referentes. Para mí han sido el cine y el cine de aventura, más que otra cosa, más que el cine animal inclusive. Bueno, esta otra pregunta. ¿Qué técnicas emplea a la hora de crear sus ilustraciones? Bueno, si yo voy a hablar de ilustraciones como servicio, entonces me enfoco en el cliente y en el cliente del cliente, finalmente. O sea, si me lo pide una empresa que le va a hablar a sus empleados, entonces pienso en sus empleados. Si me lo pide una empresa que va a hablar a unos niños, pienso en los niños y en el entorno que ellos se manejan. Entonces allá voy a hacerme referencia. Entonces es muy fácil porque pues todos estamos trabajando con los mismos referentes universales, gracias a que la comunicación hoy es universal debido a la televisión satelital y debido al internet, básicamente. Entonces todos nos comportamos igual, más o menos igual.
¿Qué hago? Dar gusto. Uno da gusto. Entonces busco que el personaje tenga feeling. Hago una serie de bocetos que respondan a las necesidades que tengan que ver con el personaje. Después podemos, y lo hemos hecho, por ejemplo, para crear los personajes de Pueblo Felipe, hicimos, primero había un perfil, lo primero que hicimos fue alrededor de la historia y alrededor de los contenidos. Entonces nos reunimos con un psicólogo, hicimos un trabajo grupal con una psicóloga, con una persona especialista en salud pública, una persona especialista en estadística, una persona especialista en diseño, una persona especialista en pedagogía, y sacamos unos perfiles que respondieran a las necesidades de un tema en especial que está manejando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Luego de eso, entonces, pudimos tener unos perfiles generales que nos definían cómo debíamos manejar a los personajes, pero qué forma tendrían. Lo que hicimos fue trabajar con varios dibujantes que dieran su interpretación de ese perfil. Y luego nos fuimos de barra en barra por Medellín, por Envigado, por Cisneros, para ir también a la parte no tan citadina. Y les pedimos a los niños y las niñas que escogieran de 10, contándoles el perfil rápidamente y dándoles un confite porque no trabajaban. Aunque los dibujos llaman tanto la atención, y cuando usted les para bola a los pelados, a las peladas, les dice, vengan, ustedes son los que deben de decidir cuál le gusta más, escojan, para esta bonita, que le gusta, que es cariñosa y que es amorosa y que no le gusta que nadie pelee, cuál cree usted que debería hacer. Entonces hicimos un test, más o menos 120 muchachitos y muchachitas respondieron y nos dieron resultados muy interesantes que no esperábamos, algunos previstos y otros que yo nunca lo hubiera hecho, ¿cierto? Entonces sí es muy importante, si hay el tiempo y el dinero y la voluntad, que interactúen esas personas. Cuando uno dice, yo ya me la sé, va uno perdiendo. Casi siempre, pues una cosa es el trabajo personal, el que yo hago, el que hago para mí, y otra cosa es el trabajo que yo hago para otro, entonces yo estoy sirviendo, prestando un servicio. En el otro, yo trato de darme gusto a mí y darle gusto al público, pues no es como tan importante. Para un artista le importa más su desarrollo personal. Yo hoy por hoy hablaría de un artista mediático, en donde es muy importante para poder ganar, como no hay tantos marchantes, no hay tantos intermediarios, no hay tantos distribuidores que estén interesados en apoyarte, tenés que ser exitoso, tienes que tener un éxito para que te miren, y aquí no existe esa industria en donde haya representantes, por ejemplo. Pues uno tiene que ser, en parte me doy gusto, en parte tengo que buscar éxito, entonces también tengo que ser un buen lector. De alguna manera yo siempre me debo a mi público, yo defiendo eso, que no hay que pensar en el público, hay que hacer el cine, hay que hacer películas, hay que hacer dibujos, hay que hacer historias que respondan al interés del creador para que sean originales y realmente hagan un aporte. Sí y no, porque yo soy un ser social, literalmente todos somos seres sociales, entonces de todas maneras va a estar tu aporte ahí, va a haber un aporte tuyo, pero también no te olvides que estás escribiendo para seres humanos, no para vacas, ni para o para quien estás escribiendo. Estás escribiendo, es una película de autor absolutamente críptica, va a ser una película de culto para 100 personas o 110 personas, y yo quiero que mis películas o mis dibujos sean como las telenovelas, que las vea todo el mundo, o sea, para toda la familia, o para todos los hombres, o para todas las mujeres, en su mayoría, lo más que se pueda abarcar. Para mí es interesante eso. Entonces tomo temas que tengan que ver con todos los seres humanos. Hay temas que son genéricos y que nos tocan a todos: el amor, la pareja, el odio, los deseos cumplidos, las frustraciones, en fin. Hay como 27 o 28 temas por ahí que son genéricos para todo ser humano. Hay mucha gente que se ha dedicado a hacer listas, eso es muy rico. Entonces eso es básicamente lo que yo busco, darle gusto a mi público más que a mí mismo.